Miren, hay cosas que uno escucha y juraría que son cuentos inventados de la vecina chismosa, pero esta historia yo la vi con mis propios ojos. En los años 90, allá en un pueblito del interior de Guanajuato, aquí mismo en nuestra comunidad, María de los Ángeles, mujer de bien, de ir a misa cada domingo, madre de Julián y dueña de un cerdo rosado llamado Chato, apareció embarazada, sin haber recibido nunca a un hombre en su casa. Parece imposible, ¿verdad? Fue entonces cuando empezó la parte más cruel, la lengua de la gente. Primero vino la desconfianza, después la maldad descarada. Unos decían que era un castigo, otros hablaban de un milagro, pero no faltó quien esparciera la peor mentira de todas, que el niño era hijo del cerdo. Mientras el chisme corría libremente por las calles de tierra y en la fila de la tortillería, María se fue marchitando, encerrándose en su casa, evitando mirar a los ojos a cualquiera. Debía haber tocado esa puerta antes, debía haberle llevado un café caliente, haberme sentado un rato con ella, ofrecerle un hombro amigo, cualquier gesto de humanidad, porque lo que descubrimos después hizo que muchos adultos de ese pueblo bajaran la cabeza de vergüenza. Quédense conmigo hasta el final, porque hoy les voy a contar lo que realmente sucedió en aquella casa sencilla, y por qué, desde ese día, lo pienso 2 veces antes de repetir cualquier chisme que escucho. El sonido que escuchan no es solo mi voz, es el eco de un silencio que duró décadas, el ruido de una verdad, rompiendo la costra del tiempo como las raíces de un árbol antiguo que finalmente encuentran la luz. La historia que voy a contar es la de mi familia, un tapiz tejido con hilos de vergüenza, sacrificio y un amor tan profundo que se disfrazó de monstruo para sobrevivir. Antes de sumergirnos en el polvo y los secretos de Guanajuato, si creen que toda historia merece ser escuchada y que la verdad tiene el poder de sanar, consideren suscribirse a nuestro canal. Cada clic, cada suscripción, nos ayuda a seguir dándoles voz a aquellos que un día fueron silenciados. El viaje es largo y su compañía es valiosa. Ahora, déjenme contarles sobre la fotografía que lo empezó todo. La fotografía que incendió mi mundo. La caja de madera de cedro crujía como un hueso viejo al romperse. Yo no debería haber estado allí. El ático de la casa de mi abuela, María de los Ángeles, era un territorio prohibido, un santuario de polvo y recuerdos que ella guardaba con la ferocidad silenciosa de un perro guardián. Pero la habían llevado al hospital para unos análisis de rutina, y mi tío Julián, inmerso en su propia niebla de tristeza perpetua, apenas notó cuando subí las escaleras chirriantes. Me dije a mí mismo que buscaba herramientas viejas, una mentira frágil para aplacar una culpa que aún no entendía. El aire era denso, con el olor dulzón y mohoso del papel envejecido y de un pasado que se negaba a morir. Fue debajo de una pila de manteles amarillentos, bordados con flores que ya habían perdido su color, que encontré la caja. No tenía cerradura, solo un simple encaje. Dentro, entre estampitas descoloridas y un mechón de cabello de bebé, atado con una cinta azul, estaba la fotografía. No era como las otras fotos de familia, enmarcadas y exhibidas con orgullo en la sala. Esta era diferente. Estaba gastada en los bordes, doblada por la mitad con una fuerza que sugería rabia, o quizá desesperación. En ella, una versión mucho más joven de mi abuela miraba hacia un punto más allá del lente. Sus ojos, que yo conocía como pozos de una melancolía apacible, estaban allí, desorbitados de miedo. Su mano descansaba protectoramente sobre un vientre prominente, inconfundiblemente embarazada. Estaba de pie, en lo que parecía ser el patio trasero de una casa sencilla, de paredes de adobe. La luz del sol era dura, implacable, dibujando sombras nítidas bajo sus ojos y pómulos. Pero no fue el embarazo ni el miedo en su rostro lo que me heló el estómago. Fue lo que estaba escrito en el reverso, con una caligrafía irregular y furiosa, la tinta azul ya casi morada por el tiempo. Solo 2 palabras. La puerca. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Un frío recorrió mi espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la corriente de aire que entraba por una teja rota en el techo. Volví a mirar la imagen. Mi abuela, embarazada, y alguien, en algún momento, la había llamado así. En ese instante, el silencio que siempre había envuelto el pasado de mi familia ya no parecía pacífico. Parecía un grito contenido. No sabía lo que significaba, pero sabía, con una certeza que me sacudió hasta los huesos, que mi vida, y la forma en que veía a la mujer callada que me crió, nunca volvería a ser la misma. Estaba sosteniendo el epicentro de un terremoto que había ocurrido 30 años antes,
y las réplicas estaban a punto de derribarme. Para entender la profundidad de ese abismo, necesitan conocer a mi abuela, María de los Ángeles, como yo la conocía antes de la fotografía. Vivíamos en Irapuato, una ciudad lo suficientemente grande como para que el anonimato fuera un lujo. Nuestra casa era modesta, con un pequeño jardín donde ella cultivaba cactus y bugambillas con un cuidado religioso. Era una mujer de pocas palabras y movimientos lentos, casi ceremoniales. Su mundo estaba contenido en los límites de nuestra casa, la iglesia de la esquina y el mercado local. Tenía un rostro esculpido por el tiempo y la preocupación. Finas arrugas se extendían desde las comisuras de sus ojos marrones, no de risa, sino de una vigilancia constante. Su cabello, antes negro como el azabache, ahora era una trenza plateada y gruesa que le caía por la espalda. Siempre vestía con faldas largas y blusas modestas, generalmente en tonos de gris, beige o azul marino. Los colores vibrantes de México parecían haber sido desterrados de su armario y de su vida. Mi abuelo, decían, murió joven, antes de que yo naciera. Un accidente en la construcción. Su foto en el estante de la sala lo mostraba como un hombre sonriente y robusto, un contraste marcado con la quietud de su viuda. Y estaba mi tío, Julián, su hijo. Mi tío era la otra mitad del silencio de la casa. Era un hombre de 40 y tantos años con los ojos de un niño asustado. Trabajaba como conserje en una escuela primaria, un empleo que requería poca interacción social, lo que parecía agradarle. Se movía por la casa como una sombra. Sus respuestas a mis preguntas eran monosilábicas, sus hombros perpetuamente encorvados, como si cargara un peso invisible. La relación entre él y mi madre, que no está en esta historia por haber fallecido cuando yo era niño, siempre fue un misterio para mí, pero la dinámica entre él y la abuela era aún más extraña. Había un cuidado tierno, sí, pero también una distancia, una barrera invisible que ninguno de los dos intentaba cruzar jamás. Se orbitaban como dos cuerpos celestes atrapados en una gravedad de tristeza mutua. Yo, Mateo, crecí en ese ambiente de susurros no dichos y emociones reprimidas. Mi abuela me crió con una devoción feroz, pero su amor era una fortaleza, no un campo abierto. Era protector, pero también restrictivo. Había temas que simplemente no existían. El pasado era uno de ellos. El pueblo donde nació, un pequeño poblado en Guanajuato llamado Ojo Seco, se mencionaba solo en murmullos, como un lugar maldito. No hay nada para nosotros allá, decía ella, y la finalidad en su voz era una puerta de hierro cerrándose. Ahora, con la fotografía en mis manos, entendía que el silencio no estaba vacío, estaba lleno de una historia tan pesada que había hundido los cimientos de nuestra familia, dejando solo en pie la estructura de una vida normal, mientras todo por dentro estaba en ruinas. La mujer de la foto no era solo una versión más joven de mi abuela, era una extraña. Una mujer cuyo dolor era tan palpable que podía sentirlo a través del papel fotográfico. Un dolor que explicaba cada mirada perdida, cada suspiro cansado, cada noche en que la oía caminar de un lado a otro en su habitación, como un fantasma rondando su propia casa. Con la fotografía escondida en el fondo de mi cajón de calcetines, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. O quizás fui yo quien cambió, y ahora veía las grietas que siempre habían estado allí. El silencio de la casa, antes un reconfortante telón de fondo, ahora zumbaba con preguntas no formuladas. Comencé a observar a mi abuela con una intensidad renovada. Noté cómo sus manos, siempre ocupadas tejiendo o limpiando, se detenían en el aire por un instante cuando un vecino pasaba con un bebé. Noté cómo cambiaba de canal en la televisión si un programa mencionaba familias numerosas o fiestas de bautizo. Eran microexpresiones, vacilaciones de una fracción de segundo, pero ahora, para mí, gritaban. Una tarde, mientras la ayudaba a doblar las sábanas, intenté abrir la primera fisura. «Abuela», empecé, mi voz sonando extrañamente alta en la quietud del lavadero. «¿Alguna vez has pensado en visitar Ojo Seco? Solo para ver cómo está». La reacción fue inmediata y visceral. La sábana que sostenía cayó al suelo en un montón blanco y deforme. Sus manos temblaron visiblemente. No me miró. En cambio, sus ojos se fijaron en un punto de la pared, como si viera algo que yo no podía ver. «No hay nada allá para nosotros, Mateo», repitió su frase de siempre. Pero esta vez, la voz no era firme. Era frágil, quebradiza como un cristal fino. «El pasado es un pozo. Si te asomas demasiado,
te jala hacia adentro. Se agachó para recoger la sábana, un movimiento lento y doloroso, y el tema quedó zanjado. Pero yo lo vi. Vi el pánico en sus ojos antes de que lo ocultara. Mi tío Julián también se convirtió en un enigma aún mayor. Siempre lo había visto como un hombre simplemente triste, quizás por la pérdida temprana de su padre y la vida difícil, pero ahora lo veía bajo la luz de la fotografía. ¿Quién era el bebé en el vientre de mi abuela? Las matemáticas eran simples y confusas al mismo tiempo. Julián era su único hijo conocido. La mujer de la foto era joven, pero no parecía lo suficientemente joven como para estar embarazada de él, considerando su edad actual. ¿Sería otro hijo? ¿Uno que murió? ¿Uno que fue dado en adopción? Comencé a observar las interacciones entre él y la abuela con más atención. Una noche, durante la cena, Julián derramó un vaso de agua de Jamaica. El líquido rojo oscuro se esparció por el mantel blanco como una mancha de sangre. La reacción de la abuela fue desproporcionada. Soltó un pequeño grito ahogado y se encogió en su silla, los ojos fijos en la mancha, el rostro pálido como la cera. Julián, por su parte, se congeló, el rostro contraído en una máscara de angustia y confusión. «Perdón, mamá, yo, no sé cómo», balbuceó, pareciendo un niño atrapado en una travesura grave. «Límpialo, Julián, solo límpialo», dijo ella, la voz tensa, cortante. El resto de la cena se consumió en un silencio pesado e indigesto. Me di cuenta de que no era solo tristeza lo que los unía, era miedo. Un miedo compartido, antiguo y profundo, cuyo nombre yo no sabía. La mancha roja en el mantel me pareció un presagio. La fotografía en mi cajón no era solo un retrato del pasado, era una llave, y estaba decidido a encontrar la puerta que abría, aunque me llevara a un lugar oscuro y doloroso como ese pozo que mi abuela tanto temía. La necesidad de saber era más grande que el miedo a lo que pudiera encontrar. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de frustración. Cada intento mío de tocar el pasado era recibido con un muro de silencio o una evasión hábil. La atmósfera en casa se volvió más densa, cargada con la electricidad estática de mis preguntas no dichas y el pánico contenido de ellos. Me sentía como un arqueólogo tratando de excavar un sitio sagrado con las manos desnudas, temeroso de romper los frágiles artefactos que encontrara. La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la tarde. La abuela dormitaba en su sillón, el libro de oraciones abierto en su regazo. Mi tío Julián estaba sentado en el porche trasero, mirando a la nada, como solía hacer. Yo estaba en la cocina, buscando algo de comer, cuando oí un sonido proveniente de su habitación, un gemido bajo y angustiado. Corrí hacia allá, con el corazón acelerado. Se retorcía en el sillón, los ojos fuertemente cerrados, las manos aferradas a los brazos del asiento. Hablaba en sueños, algo que nunca le había visto hacer. «No, por favor, no lo lastimen. Él no sabe. Chato, Chato no». La voz era un susurro desesperado, roto por sollozos secos. El nombre Chato resonó en la habitación silenciosa. No era un nombre que hubiera escuchado antes. Se agitó una vez más y luego se despertó de un sobresalto, con los ojos desorbitados de terror, la respiración agitada. Me vio parado en la puerta y su rostro se transformó. El terror dio paso a una máscara de compostura apresurada, pero yo ya lo había visto. «¿Mateo? ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo?», preguntó, ajustándose la falda, intentando desesperadamente parecer normal. «Estabas teniendo una pesadilla, abuela», dije suavemente. «¿Llamaste a alguien?» «Chato». La sangre desapareció de su rostro. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Sacudió la cabeza, un gesto pequeño y tembloroso. «Fue solo un mal sueño, mijo. Cosas viejas no significan nada, pero significaba todo». Ese nombre, dicho en un momento de vulnerabilidad, era otra pieza del rompecabezas. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo, tomé una decisión. No podía derribar los muros que habían construido a su alrededor desde adentro. Tendría que rodearlos. Tendría que ir a la fuente. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, lo anuncié. «Voy a tomarme unos días libres del trabajo. Un amigo me invitó a un viaje. Vamos a acampar cerca de Guanajuato». La mentira salió más fácil de lo que esperaba. Acampar. Era plausible. Era joven. Tenía un trabajo estable en una oficina de contabilidad y casi nunca me tomaba vacaciones. Julián solo asintió, apenas registrando la información. Pero la abuela se detuvo con la taza a medio camino de su boca. Sus ojos me escudriñaron, buscando algo, una intención oculta. «¿Guanajuato?», dijo, la palabra sonando extraña en sus labios. «Está lejos. Es bueno cambiar de aires.
respondí, tratando de mantener la voz casual. Ver un poco del país. No dijo nada más, pero sentí su mirada en mi espalda durante todo el desayuno. Era una mirada de sospecha, de miedo. Ella sabía, de alguna manera, que no iba a acampar. Sabía que iba a acabar en el pozo. 2 días después, con una pequeña mochila en la espalda y la fotografía cuidadosamente envuelta en un paño dentro de mi cartera, estaba en un autobús que roncaba por la autopista. El sol de la mañana pintaba el cielo de naranja y rosa, pero yo no veía la belleza. Solo veía el camino extendiéndose ante mí, llevándome a Ojo Seco, un lugar que nunca había visto, pero que, de alguna manera, ya corría por mi sangre como un veneno lento. El autobús me dejó al borde de una carretera polvorienta, bajo un sol que parecía decidido a cocinar la tierra misma. Ojo Seco no era tanto un pueblo, sino un cúmulo de casas de adobe y concreto que se aferraban a una colina árida. Una única calle principal, pavimentada con piedras irregulares, atravesaba el poblado. En el centro, una modesta plaza con un kiosco oxidado y algunos bancos de concreto estaba dominada por la fachada de una iglesia de piedra amarillenta, cuya pintura se descarapelaba en largas tiras. El aire era pesado, inmóvil, y el único sonido era el zumbido de las cigarras y el arrastrar de mis propios pies sobre las piedras. Parecía un lugar donde el tiempo no pasaba, solo se acumulaba, capa sobre capa, como el polvo que lo cubría todo. Las pocas personas que vi, ancianas con rebozos negros, hombres con sombreros de paja sentados en sillas fuera de sus casas, dejaron lo que estaban haciendo para observarme. Sus miradas no eran hostiles, pero eran intensas, curiosas. Yo era una anomalía, un elemento extraño en un ecosistema cerrado. Encontré la única posada del pueblo, un lugar llamado El Descanso del Viajero, que parecía no haber recibido a un viajero en décadas. La dueña, una mujer corpulenta con una sonrisa desdentada, me entregó una llave de latón y me miró con la misma curiosidad escrutadora. Después de dejar mi mochila en la habitación sofocante, que olía a naftalina y soledad, salí a caminar. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era simple: encontrar la casa de mi abuela. Tenía la dirección de una carta antigua que encontré en la caja de cedro, pero no sabía si la casa todavía existía. Mientras caminaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. Las cortinas se movían en las ventanas. No era solo un extraño, era un evento. Me senté en un banco en la plaza, tratando de parecer un turista perdido, aunque no había nada allí para que un turista viera. Un anciano, sentado en el banco de al lado, limpiando una navaja con el pulgar, finalmente rompió el silencio. «Usted no es de por aquí, muchacho», afirmó. No preguntó. Su piel era como cuero curtido, su rostro un mapa de arrugas profundas. «No, señor, solo estoy de paso». Mentí. Escupió al suelo. «Nadie pasa por Ojo Seco. La gente o nace aquí o viene aquí a morir». Me miró de arriba abajo. Tiene los ojos de los de la Cruz. Mi corazón dio un vuelco. De la Cruz era el apellido de mi abuelo. Mi familia era de aquí, hace mucho tiempo, admití con la voz un poco temblorosa. El anciano entrecerró los ojos. De la Cruz, sí, el hijo de Ramiro, el que murió en la ciudad grande. Pero tienes los ojos de la madre, los ojos de María. Se detuvo, y una sombra cruzó su rostro. Guardó la navaja y se levantó abruptamente. Tenga cuidado con lo que busca por aquí, muchacho. Hay piedras que es mejor no levantar. Se alejó, dejándome solo en el banco con el corazón acelerado. Él sabía. Todos sabían. El nombre de mi abuela no era solo un nombre aquí, era una historia. Y por la advertencia del anciano, no era una historia feliz. El polvo de Ojo Seco parecía más pesado ahora, lleno de los fantasmas que mi abuela había intentado dejar atrás. Estaba en el centro del laberinto, y cada mirada, cada silencio, era un muro que se levantaba a mi alrededor. En los 2 días siguientes, Ojo Seco me enseñó el verdadero significado de la palabra ostracismo. Era una presencia visible, pero tratado como si fuera invisible. Cuando entraba en la única tienda del pueblo a comprar agua, el dueño me atendía en silencio, sin mirarme a los ojos, y respondía a mis preguntas con gruñidos. En la pequeña fonda donde comía, las meseras ponían mi plato en la mesa y desaparecían, ignorando mis intentos de entablar conversación. Yo era el nieto de María de los Ángeles, y eso parecía ser un pecado original del que no podía absolverme. La advertencia del anciano en la plaza resonaba en mi mente. La gente no era grosera, no abiertamente, era algo más sutil y mucho más cruel.
Era un silencio colectivo, una conspiración de labios sellados. Intenté preguntar por la casa de mi familia. ¿La casa de los de la Cruz? ¿Dónde vivía María?, preguntaba, tratando de mantener la voz neutra. Las reacciones variaban desde un encogimiento de hombros hasta una mirada vaga y un «no me acuerdo» murmurado. Era una mentira descarada. En un lugar tan pequeño, donde todos sabían la vida de todos, el olvido era una elección, un arma. La tarde del tercer día, la frustración comenzaba a convertirse en desesperación. Estaba sentado en la plaza de nuevo, observando a los niños jugar cerca del kiosco, cuando vi a una anciana acercándose. Caminaba con la ayuda de un bastón, sus pasos lentos y deliberados. Tenía el cabello blanco recogido en un moño apretado y llevaba un vestido estampado con pequeñas flores azules. A diferencia de los demás, cuando sus ojos se encontraron con los míos, no desvió la mirada. Había una chispa de algo que no pude descifrar. Pena, quizás, o reconocimiento. Se sentó en el otro extremo de mi banco, suspirando mientras se acomodaba. Permanecimos en silencio durante un largo rato, observando cómo el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. «Eres terco, como ella», dijo la mujer finalmente, su voz sorprendentemente clara y firme. Me volví hacia ella, sorprendido. ¿Como quién? Como tu abuela, María. Ella también tenía esa terquedad en los ojos, una fuerza silenciosa. Se giró hacia mí, y de cerca vi que sus ojos eran de un azul grisáceo, raros en esa región. Me llamo Elodia, fui su vecina. Una ola de alivio me recorrió, tan intensa que casi me mareó. Finalmente, una voz en el desierto. «Soy Mateo», dije, extendiendo la mano. Me estrechó la mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Todo el pueblo lo sabe. El nieto de la pecadora ha venido a desenterrar a los muertos». Había un toque de ironía en su voz, pero no malicia. «Solo quiero entender», dije, mi voz llena de una súplica que no pude ocultar. «Nadie quiere hablar conmigo. Es como si hubiera cometido el peor crimen del mundo». Doña Elodia miró hacia la iglesia, cuya cruz en la cima brillaba con los últimos rayos de sol. Para un lugar como Ojo Seco, tal vez lo cometió. Rompió la regla más importante. «¿Qué regla?», pregunté. Se volvió hacia mí, sus ojos azules perforándome. Nos obligó a ver la oscuridad que existe en nuestros propios corazones. Se levantó con la ayuda de su bastón. «Ven a mi casa mañana, al atardecer». La casa con el portón azul al final de la calle de los Suspiros. Nadie nos oirá allí. Y con eso, se fue, dejándome con un hilo de esperanza y un presentimiento aún más sombrío. Calle de los Suspiros. Qué nombre tan apropiado para una calle en un pueblo atormentado por su propio pasado. La calle de los Suspiros era un callejón estrecho y sinuoso que terminaba abruptamente en la ladera de la colina. Las casas allí eran más viejas, las paredes de adobe marcadas con las cicatrices del tiempo. Al final de la calle, como prometió, había una casa con un portón de madera pintado de un azul vibrante y descascarado, un toque de color desafiante en medio de la monotonía ocre del pueblo. Cuando el sol comenzó a tocar el horizonte, creando largas sombras que parecían dedos extendiéndose por la calle, toqué el portón. Doña Elodia abrió casi de inmediato, como si me estuviera esperando. «Entra, rápido», susurró, tirando de mí hacia un pequeño patio interior. El patio era un oasis. Macetas de geranios rojos, helechos y jazmines llenaban el aire con una fragancia dulce, un marcado contraste con el olor a polvo de afuera. Me condujo a una cocina pequeña y ordenada, donde el aroma de café recién hecho y canela flotaba en el aire. «Siéntate», dijo, señalando una silla de madera junto a una pequeña mesa, cubierta con un mantel de plástico a cuadros. «Las paredes tienen oídos en Ojo Seco, pero las mías son viejas y un poco sordas». Me sirvió una taza de café de olla, caliente y dulce. La normalidad del gesto me tranquilizó. Por un momento, solo era un joven visitando a una anciana. «¿Por qué me está ayudando?», pregunté, después de tomar un sorbo del reconfortante café. Se sentó frente a mí, sus manos arrugadas rodeando su propia taza. «Porque la culpa es algo pesado de cargar, Mateo. Yo no hice nada en aquel entonces. Vi lo que le estaban haciendo a tu abuela y me quedé callada. Tenía miedo de que su suciedad me salpicara». Suspiró, un sonido largo y cansado. «El silencio también es un pecado. Me tomó muchos años entenderlo. Quizás hablar contigo sea mi penitencia». Esperé, sin saber qué decir. «Tu abuela, María», comenzó,
con los ojos fijos en la taza, como si estuviera leyendo la historia en los pozos del café. Era una buena mujer, callada, devota. Después de que Ramiro murió, se encerró en su propio caparazón. Vivía para la iglesia y para su hijo, Julián. Él era un niño, extraño, dulce, pero distante. Tenía terrores nocturnos terribles. A veces, por la noche, la oía intentar calmarlo. Su voz era lo único que parecía alcanzarlo. Tomando un sorbo de café. Entonces, un día, el pueblo empezó a notar un cambio en ella. La forma en que sus faldas ya no le quedaban igual. Los cuchicheos comenzaron, primero en los bancos de la iglesia, luego en la fila de la tortillería. María de los Ángeles está engordando, decían, pero era un tipo diferente de gordura, una que se concentraba en el vientre. Me incliné hacia adelante, mi propio café olvidado. El problema, Mateo, dijo doña Elodia, levantando finalmente los ojos para encontrar los míos, es que nadie veía nunca a un hombre entrar o salir de su casa. Su casa era como un convento, solo ella y el niño, así que la gente empezó a preguntarse, y cuando la gente en un lugar como este no tiene respuestas, las inventa, e inventaron la respuesta más cruel que pudieron imaginar. Saqué la fotografía de mi cartera y la puse sobre la mesa, con el reverso hacia arriba. Las dos palabras parecían gritar en la quietud de la cocina. Doña Elodia miró la escritura y cerró los ojos por un momento. Un único suspiro escapó de sus labios. Sí, dijo con la voz apenas audible. Eso fue lo que dijeron. En eso la convirtieron. El aire en la cocina se enrareció. Estaba al borde del precipicio. Estaba a punto de contarme la historia que Ojo Seco había escrito, y yo tenía la terrible sensación de que, una vez que la escuchara, la caída sería larga y oscura. Todo comenzó como un rumor, una broma maliciosa susurrada por las beatas, continuó doña Elodia, con la voz baja, como si las paredes pudieran de hecho oír. Pero la maldad, Mateo, tiene una forma de echar raíces en suelo fértil, y la ignorancia y el aburrimiento de Ojo Seco eran el suelo más fértil de todos. Me contó cómo el embarazo de María se convirtió en el único tema del pueblo. La falta de un pretendiente, de un visitante, de cualquier hombre, era un rompecabezas que la mente estrecha del pueblo no podía resolver. Su lógica era simple y brutal. Si no había una explicación humana, la explicación debía ser otra cosa. Tu abuela tenía un cerdo, dijo Elodia, y mi sangre se heló al oír la palabra. La pesadilla de mi abuela. Chato. Se llamaba Chato. No era un cerdo para la matanza. Julián lo había encontrado cuando era un lechón, perdido y enfermo. Lo criaron. Era una mascota, tan dócil como un perro. Vivía en el patio trasero, en un pequeño corral. Julián lo adoraba. Podía visualizar la escena, la casa modesta, el patio de tierra, el niño solitario y su inusual mascota. Alguien, no sé quién fue el primero, hizo la broma. Si no hay hombre en la casa, solo pudo haber sido el cerdo. Al principio, la gente se reía, pero la risa se convirtió en un murmullo, y el murmullo se convirtió en una creencia. Era más fácil, más emocionante, creer en una monstruosidad que admitir que quizás había algo que simplemente no sabían. La historia que me contó era como un cuento de terror folclórico. La gente comenzó a evitar a María abiertamente. Cruzaban la calle para no pasar junto a ella. Los niños le tiraban piedras al tejado. El cura, un hombre débil e influenciado por las matronas más ricas de la parroquia, dejó de visitarla. Predicaba sermones sobre la pureza y los peligros de la carne, y todos en la iglesia sabían de quién hablaba, aunque no mencionara su nombre. Lo peor fue para Julián, dijo Elodia, con la voz embargada de pena. En la escuela, los niños lo llamaban el hermano del lechón. Lo acorralaban, hacían ruidos de cerdo cuando pasaba. Dejó de ir a la escuela, dejó de salir de casa. Solo se quedaba en el patio con Chato, como si el animal fuera el único ser en el mundo que no lo juzgaba. Mi abuela María, a quien yo conocía como la personificación de la dignidad silenciosa, fue transformada en un monstruo, una paria. La fotografía ahora cobraba un sentido horrible. El miedo en sus ojos no era solo por el embarazo, era por el mundo entero que la había condenado sin juicio. ¿Y el bebé?, pregunté con la garganta seca. ¿Qué pasó? Lo tuvo en casa, respondió Elodia. Ningún médico quiso atenderla. Solo una partera anciana, una curandera que vivía en las afueras del pueblo, y no le importaban los rumores, la ayudó. Escuché el llanto del bebé esa noche, un llanto fuerte y sano. Era una niña, continuó, una niña preciosa, según me dijo la partera. Pero María,
Apenas podía mirar a la criatura. La vergüenza que habían depositado en ella era como un veneno. La habían convencido de que había algo malo, algo impuro en su vientre. La imagen de una madre incapaz de mirar a su propia hija recién nacida por la crueldad de otros me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Y entonces, una pregunta terrible se formó en mi mente. Una pregunta que explicaría por qué nunca supe de esta historia. ¿Por qué nunca conocí a esta tía? ¿Dónde está ella ahora?, susurré. ¿La niña? Doña Elodia negó lentamente con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Nadie lo sabe, Mateo. Aproximadamente una semana después de que naciera la niña, en una noche sin luna, María y Julián se fueron. Empacaron lo poco que tenían, vendieron la casa por una miseria a un primo lejano y desaparecieron. Dejaron todo atrás. Hizo una pausa, y su siguiente frase fue la más devastadora de todas. Dejaron al cerdo atrás, y a la niña también. Las palabras de doña Elodia flotaron en el aire como humo tóxico. Y a la niña también. Mi cerebro se negó a procesarlo. Un zumbido comenzó en mis oídos. ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿La dejó? Mi abuela nunca haría eso. La imagen que tenía de ella, la mujer que me crió con tanto esmero, que remendaba mi ropa y cocinaba mis platos favoritos, chocó violentamente con la imagen de una madre abandonando a su bebé. Doña Elodia extendió su mano sobre la mesa y tocó la mía. Su piel era seca y cálida. Piensa, Mateo. Piensa en el estado en el que se encontraba. Todo un pueblo tratándola como un demonio. Su propio hijo siendo torturado psicológicamente. Estaba sola, aterrorizada y convencida de que había dado a luz a algo profano. En su cabeza, quizás estaba salvando a la niña de sí misma, de su propia mancha. Continuó, su voz suave, guiándome a través del horror. La mañana en que descubrieron que se habían ido, fue un alboroto. El primo que compró la casa encontró a la niña. Estaba durmiendo en un cesto, limpia, alimentada y envuelta en la mejor manta que María poseía. Junto al cesto, había una pequeña bolsa de tela con todo el dinero que había ahorrado. Era un abandono, pero un abandono cuidadoso. Un acto de desesperación, no de maldad. ¿Qué pasó con ella? ¿Con la bebé?, pregunté, con la voz ronca. Llamaron al cura y a las autoridades. La llevaron a un orfanato en la ciudad de Guanajuato. Nadie aquí supo jamás qué fue de ella. Fue registrada sin el nombre de la madre, una huérfana de ojo seco. Me recliné en la silla, sintiéndome agotado. Era demasiada información, demasiado dolor. Mi abuela tenía otra hija. Yo tenía una tía que nunca conocí, y fue abandonada por un rumor sobre un cerdo. Lo absurdo y la crueldad de la situación eran abrumadores. ¿Y Chato?, pregunté, el nombre sonando amargo en mi boca. El rostro de Elodia se contrajo de tristeza. Esa fue la parte más fea. Después de que María se fue, la leyenda se solidificó. El cerdo se convirtió en la prueba viviente de su bestialidad. Unos hombres del pueblo, borrachos y llenos de una retorcida justicia propia, fueron a la casa. Lo arrastraron fuera del corral y lo mataron en la plaza. Dijeron que estaban limpiando el pueblo del pecado. Cerré los ojos. El pobre animal, la mascota de un niño solitario, pagó el precio final por la histeria colectiva. Y mi tío Julián no solo perdió su casa y a su hermana recién nacida esa noche, perdió a su único amigo. Julián nunca fue el mismo después de eso, dijo Elodia, como si leyera mis pensamientos. Ya era un niño callado, pero lo que pasó en Ojo Seco rompió algo dentro de él para siempre. Permanecimos en silencio durante un largo rato. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared. La historia estaba contada. La leyenda de Ojo Seco. Una historia de aislamiento, miedo y crueldad que culminó en una familia destrozada y vidas irrevocablemente alteradas. Pero mientras estaba sentado allí, digiriendo el horror, una nueva pregunta comenzó a formarse, una pequeña semilla de duda. Era una historia completa, horrible, pero algo todavía no encajaba. Doña Elodia me había contado lo que el pueblo creía, pero, ¿y la verdad? ¿Quién era el padre de la niña? Mi abuela era una mujer devota y viuda. No tenía sentido, a menos que la verdad fuera aún más impensable que la mentira que el pueblo había creado. Agradecí a doña Elodia, con la mente dando vueltas, el corazón apesadumbrado. Me hizo prometer que tendría cuidado. No te enfrentes a tu abuela con ira, Mateo. Sea lo que sea que haya pasado, ya ha sufrido lo suficiente por varias vidas. Caminé de regreso a la posada bajo un cielo estrellado que parecía indiferente y vasto.
Las luces de ojo seco eran pocas y débiles, y las sombras, largas y profundas. La leyenda era grotesca, pero por mucho que explicara la vergüenza y el exilio, no explicaba el origen. Mi abuela no era del tipo que tendría una aventura secreta. Su vida, incluso antes del escándalo, era un libro abierto de devoción y rutina. Acostado en la cama de la habitación sofocante, repasé cada detalle que Elodia me había contado, y fue entonces cuando las piezas que no encajaban comenzaron a destacarse. Julián, el niño extraño, distante, sus terrores nocturnos, la forma en que su madre lo calmaba, como si solo ella pudiera alcanzarlo, su devoción por el cerdo, chato, la forma en que el escándalo lo destrozó. Todo apuntaba a un niño profundamente sensible y quizás perturbado. Y entonces recordé algo que Elodia dijo, casi de pasada. A veces, por la noche, la oía intentar calmarlo. Su voz era lo único que parecía alcanzarlo. Y luego, recordé las pesadillas que mi propia abuela todavía tenía, décadas después. ¿Qué más sucedía en la oscuridad de la noche en esa casa? Una idea horrible, una sospecha tan monstruosa que me hizo sentarme en la cama, sin aliento. Comenzó a tomar forma. Era un pensamiento que mi cerebro intentaba rechazar, un pensamiento que me llenaba de náuseas. ¿Y si no había un amante secreto? ¿Y si no era el cerdo? ¿Y si la verdad había estado dentro de la propia casa? Todo el tiempo. Recordé los comportamientos de Julián que había presenciado toda mi vida. Su mirada ausente, su dificultad para conectar, sus movimientos a veces torpes y descoordinados. Recordé una vez, cuando era niño, que me desperté en medio de la noche y lo encontré de pie en el pasillo, con los ojos abiertos, pero vacíos. No estaba viendo nada. Estaba dormido de pie. Sonambulismo. Mi abuela lo guió suavemente de regreso a la cama, diciéndome al día siguiente que simplemente tenía un sueño muy pesado. Sonambulismo. Terrores nocturnos. Un estado de confusión y distanciamiento. Las palabras de Elodia sobre Julián siendo extraño cobraron un nuevo y terrible significado. ¿Qué pasaría si el sonambulismo de Julián, cuando era un adolescente, hormonal, confundido, sufriendo por la pérdida de su padre y el aislamiento, tomara una forma diferente, una forma más oscura? La idea era tan repulsiva que la aparté. No, imposible. Julián amaba a su madre, y mi abuela lo protegía con su vida, pero la semilla estaba plantada, y comenzó a germinar en el suelo oscuro de mi mente, alimentada por todas las piezas que no encajaban, la devoción feroz y casi culpable de María por Julián, el peso invisible que él cargaba, el miedo compartido que los unía. La leyenda del cerdo era un horror inventado por la ignorancia, pero quizás, solo quizás, sirvió para encubrir un horror real, un horror tan íntimo y trágico que era simplemente indecible. Y quizás mi abuela, enfrentada a dos verdades imposibles, una que la convertía en un monstruo y otra que destruiría a su único hijo, eligió el silencio. Prefirió cargar con el peso de la leyenda grotesca a revelar una verdad que aplastaría el alma de Julián, una verdad sobre un acto que él quizás ni siquiera recordaba. La noche en Ojo Seco se volvió aún más oscura. Vine buscando respuestas y encontré una historia terrible, pero ahora sospechaba que la historia real era mucho, mucho peor. A la mañana siguiente, antes de dejar Ojo Seco, necesitaba hacer una última cosa. Le pregunté a la dueña de la posada, con una nueva y tranquila determinación, dónde estaba la antigua casa de María de los Ángeles. Quizás fue el cambio en mi tono, o quizás simplemente estaba cansada de mi misterio, pero esta vez, respondió, es la última casa de la calle de los Suspiros, dijo, sin mirarme, la que se está cayendo a pedazos. Nadie ha vivido allí en años, la misma calle de la casa de doña Elodia. Mi abuela y su única amiga vivían a solo unos pasos de distancia. Seguí el callejón sinuoso de nuevo, pasando por el portón azul de Elodia, y continué hasta el final. Allí estaba. La casa era un cascarón vacío de lo que una vez fue un hogar. El revoque de adobe se había caído en grandes trozos, revelando los ladrillos de abajo. Las ventanas eran agujeros negros y vacíos, sin vidrios ni persianas. El techo se había hundido en una de las esquinas, y la maleza crecía sin control por todo el pequeño terreno. Empujé el portón, que crujió en protesta y se abrió. Crucé lo que una vez fue un pequeño jardín delantero, y llegué a la puerta. Estaba sin cerrar. Con el corazón en la garganta, entré. El interior estaba oscuro y olía a moho, decadencia y ratones. La luz del sol entraba en haces a través de los agujeros del techo,
iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Había 2 habitaciones principales. La primera era una combinación de sala y cocina. Una estufa de leña oxidada estaba en un rincón. Restos de muebles rotos estaban esparcidos por el suelo. Caminé lentamente, mis pasos resonando en el silencio. Estaba pisando el escenario de la tragedia de mi familia. Fue aquí donde mi abuela se sintió cada vez más aislada. Fue aquí donde Julián se escondió del mundo. Al fondo, estaba lo que debía ser el dormitorio, y fue allí donde la encontré. En una pared, descolorida y casi invisible, había una marca de lápiz, y junto a ella, una fecha, y otra marca, más alta, con otra fecha, y una más, las marcas de altura de un niño creciendo, de Julián. Mi abuela había medido a su hijo contra esa pared, con el amor y el orgullo que sienten todas las madres. Pasé los dedos sobre las marcas, sintiendo la conexión con un pasado que era a la vez íntimo y terriblemente extraño. Luego, fui a la parte de atrás. Había una puerta que daba a un patio de tierra, y allí, en un rincón, estaba. Los restos de un corral de madera, la mayor parte podrida y caída, pero la forma aún era reconocible, el lugar de Chato. Me quedé allí, en medio del patio, bajo el mismo sol implacable de la fotografía. Casi podía oírlos, la risa de Julián mientras jugaba con su cerdo, la voz suave de mi abuela llamándolo para que entrara. Una vida simple, pobre, pero quizás feliz, antes de que todo se derrumbara. Mirando la casa en ruinas, el corral vacío, las marcas de altura en la pared, mi sospecha de la noche anterior ya no parecía tan monstruosa. Parecía trágica. No sentía repulsión. Sentía una ola abrumadora de tristeza. Tristeza por Julián, una víctima de su propia mente. Tristeza por mi tía desconocida, producto de una tragedia. Y sobre todo, una tristeza y admiración abrumadoras por mi abuela, la mujer que soportó la etiqueta de la puerca para proteger a su hijo de una verdad que lo destruiría. No abandonó a su hija por vergüenza de sí misma. La abandonó porque, en su mente devastada, quizás creía que la niña era la única que podía escapar de esa casa, de ese pueblo, y de la terrible historia que estaba impregnada en sus paredes. Dejé la casa y cerré el portón chirriante detrás de mí. Tenía lo que vine a buscar. No las respuestas que esperaba, sino una verdad mucho más compleja y dolorosa. La leyenda de Ojo Seco era una mentira, pero la verdad real, sospechaba, solo podía ser confirmada por una persona, y ella me estaba esperando en Irapuato, envuelta en su capullo de silencio. El viaje en autobús de regreso a Irapuato fue un borrón. Los paisajes áridos de México pasaban por la ventana, pero yo no los veía. Estaba perdido en mis propios pensamientos, reconstruyendo la vida de mi abuela, pieza por pieza, bajo la terrible luz de mi nueva sospecha. Cada acto de bondad de ella hacia mí, cada momento de su tristeza silenciosa, cada mirada de protección feroz hacia Julián, todo se recontextualizaba. Cuando llegué a casa, ya era de noche. La luz de la sala estaba encendida. Abrí la puerta y los encontré exactamente como los había dejado. Mi abuela en su sillón, tejiendo. Mi tío Julián en la mesa de la cocina, armando un rompecabezas, una de sus pocas pasiones. «Mateo, mijo, has vuelto», dijo la abuela, y por primera vez noté el profundo alivio en su voz. Tenía miedo de que no volviera, o de que volviera cambiado. En ambos casos, tenía razón. Julián levantó la cabeza. «Hola, Mateo. ¿Qué tal el campamento?» «Fue esclarecedor, tío», respondí, la palabra sonando pesada en mi boca. Esa noche no dije nada, solo los observé. Observé la forma en que la abuela se aseguraba de que Julián tomara su té de manzanilla antes de dormir. Observé la forma en que él la miraba, con una dependencia infantil que parecía incongruente en un hombre de su edad. Eran 2 mitades de un secreto, y yo ahora era el tercer punto de ese triángulo de dolor. El enfrentamiento no podía ser inmediato. Doña Elodia tenía razón. La ira no tenía lugar aquí, solo el dolor, y necesitaba estar seguro, absolutamente seguro. En los días siguientes, me comporté con normalidad, pero mi mente trabajaba febrilmente. Necesitaba más que una sospecha. Necesitaba algo que me diera el coraje de hacer la pregunta que podría destruir la poca paz que habían construido. La oportunidad surgió de una forma inesperada. La abuela me pidió que organizara una vieja cómoda en el pasillo, llena de documentos viejos, facturas y recetas médicas. Me estoy haciendo vieja, Mateo. Necesito que alguien sepa dónde están las cosas. Pasé una tarde entera revisando papeles amarillentos, y entonces, en el fondo de un cajón,
encontré un sobre. Dentro había una serie de recetas médicas antiguas, fechadas a principios de los 90, poco antes de que se mudaran de Ojo Seco. Eran para Julián. Las recetas eran de un neurólogo de la ciudad de Guanajuato, y los medicamentos recetados eran para epilepsia del lóbulo temporal y para somnia, específicamente, trastorno de conducta del sueño REM y sonambulismo complejo. Había notas del médico en el margen. Episodios de sonambulismo con comportamiento agresivo e inapropiado. Amnesia postepisodio. Paciente no recuerda sus acciones. Ahí estaba, negro sobre blanco. La prueba. No era solo un sueño pesado, como me había dicho. Era una condición médica seria. Una que hacía que actuara sin conciencia ni control. Una condición que, en un adolescente pasando por la pubertad, podría llevar a actos de los que no se acordaría. Sostuve los papeles, las manos temblando. La compasión que sentí por ellos me inundó, casi ahogándome. Mi pobre tío, viviendo toda su vida como prisionero de su propia mente, sin siquiera saber el crimen por el que estaba cumpliendo condena. Y mi abuela, la guardiana solitaria de este terrible secreto. Lo había llevado a un médico. Había buscado ayuda, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La leyenda del cerdo no fue solo un escudo para proteger a Julián. Fue un escudo que ella usó para protegerse también de la verdad. Era más fácil ser vista como un monstruo por el mundo que mirar a su propio hijo y ver la fuente de su tragedia. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de desenterrar el pasado. Se trataba de liberarlos de él. Elegí un momento de calma. Era un sábado por la tarde, y una suave lluvia de verano caía afuera, tamborileando suavemente en el techo. El aire estaba fresco y limpio. Julián se había ido al cine, una de sus raras salidas en solitario. La abuela y yo estábamos solos en casa. Ella estaba en la cocina, colando el café. Entré y me senté a la mesa, el mismo lugar donde Julián había derramado el jugo días antes. Coloqué las recetas médicas antiguas sobre el mantel de plástico a cuadros. Se dio la vuelta, vio los papeles y se congeló. La cafetera en su mano tembló y unas gotas de café caliente cayeron en su mano. No pareció notar el dolor. Sus ojos estaban fijos en los papeles. Luego se elevaron para encontrarse con los míos. En ellos no vi ira. Vi una rendición exhausta. El final de una guerra de 30 años que había librado sola. Fui a Ojo Seco, abuela, dije, con la voz baja y firme. Asintió lentamente, apoyándose en el fregadero. Lo sé. Hablé con una mujer, una vecina tuya. Se llama Elodia. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Elodia. Era una buena persona. Me contó la historia que el pueblo inventó. Hice una pausa, dándole espacio. Me contó sobre la niña. Una única lágrima rodó por su mejilla arrugada. No la secó. Pero su historia no tiene sentido, abuela. Y entonces encontré esto. Señalé las recetas médicas. Sé sobre la condición del tío Julián, sobre el sonambulismo. El silencio en la cocina era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Se apartó del fregadero y se sentó en la silla frente a mí, el mismo lugar donde doña Elodia se había sentado. Sus hombros, que siempre parecían tan rectos y fuertes, cayeron. Él no lo sabía, Mateo, susurró, con la voz rota por primera vez. Nunca lo supo. Era solo un niño enfermo. Se despertaba confundido, a veces con arañazos que no sabía de dónde venían. Pero esa noche, él no se despertó. Yo me desperté. Cerró los ojos, el dolor del recuerdo estampado en su rostro. Estaba en mi habitación. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. No era mi Julián. Era como si otra persona estuviera en su cuerpo. Tuve tanto miedo que no pude moverme. Y cuando terminó, simplemente se dio la vuelta. Salió de la habitación y volvió a su cama. A la mañana siguiente, no recordaba nada. Solo se quejó de una pesadilla que no podía describir. La historia salió de ella en un torrente de dolor contenido, palabras que habían sido tragadas durante décadas. Me contó sobre el pánico, la vergüenza y, sobre todo, el miedo. Miedo de que, si se lo contaba a alguien, se lo llevarían, lo encerrarían en un hospital, lo etiquetarían como un monstruo. Cuando descubrí que estaba embarazada, recé para que fuera un milagro, una broma cruel de Dios, cualquier cosa, menos la verdad. La leyenda del cerdo, por horrible que fuera, se convirtió en su salvación. Cuando la gente empezó a susurrar sobre Chato, una parte de mí se sintió aliviada. Era una mentira monstruosa, pero era una mentira que podía soportar. Era una mentira que protegía a mi hijo. Dejé que lo creyeran, dejé que me llamaran de todo.
Dejé que me convirtieran en un bicho raro, porque era mejor ser un bicho raro que la madre de uno. ¿Y la niña? Pregunté suavemente. La amaba, dijo, las lágrimas ahora fluyendo libremente. En cuanto la sostuve, la amé. Era inocente, pero cuando la miraba, veía esa noche, veía el rostro vacío de Julián, y supe que no podía criarla en esa casa llena de veneno. Y no podía decirle a Julián que tenía una hermana, porque él preguntaría por el padre. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría poner esa carga en su alma? Su decisión de dejar a la niña fue, en su mente distorsionada por el dolor, un acto de amor para todos. Le estaba dando a su hija la oportunidad de una vida normal, lejos del secreto, y le estaba dando a Julián la oportunidad de vivir sin el conocimiento de su acto inconsciente. A cambio, ella tomó todo el dolor y la vergüenza para sí misma. Extendí mi mano y tomé la suya. Estaba fría como el hielo. «Has cargado con esto sola durante demasiado tiempo, abuela», dije, con mi propia voz ahogada. Me miró, con los ojos rojos e hinchados, pero por primera vez había una luz en ellos, una luz de liberación. El secreto había sido contado, el silencio se había roto, el peso, aunque no había desaparecido, ahora era compartido. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cambiando la química misma del aire en la cocina. La lluvia de afuera había cesado, y un débil rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Parecía un símbolo, por muy cliché que fuera. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato, sus manos en las mías. No había nada más que decir. La verdad, en toda su trágica complejidad, estaba sobre la mesa. No era una verdad que pudiera arreglarse o deshacerse. Era simplemente algo que, ahora, existía a la luz del día. La puerta principal se abrió, y Julián entró, sacudiéndose las gotas de lluvia de su abrigo. Se detuvo en la entrada de la cocina, sintiendo la atmósfera cargada. Miró el rostro lloroso de su madre, mis manos sosteniendo las de ella, los papeles sobre la mesa. Una arruga de preocupación se formó en su frente. «¿Mamá? ¿Mateo? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Mi abuela soltó mi mano y se levantó. Caminó hacia Julián e hizo algo que rara vez le veía hacer. Lo abrazó. No un abrazo rápido y formal, sino un abrazo apretado, desesperado, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Julián, sorprendido, le dio unas palmaditas torpes en la espalda. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Ella se apartó, pero mantuvo las manos sobre sus hombros. Lo miró, y luego a mí, y en su mirada había una pregunta. «¿Qué hacemos ahora?» Negué con la cabeza sutilmente. «Ahora no. Quizás nunca. Contarle la verdad a Julián no lo liberaría, lo destruiría. Era un hombre frágil, cuya cordura se mantenía unida por los finos hilos de la rutina y el olvido. Saber que él fue la fuente inconsciente del mayor dolor de su madre y de la existencia de una hermana que nunca conoció, sería una carga demasiado pesada para su alma ya abrumada. El sacrificio de mi abuela, su silencio de 30 años, no podía ser en vano. «Solo hablábamos de cosas viejas, mijo», le dijo la abuela a Julián, con la voz aún temblorosa, pero más firme. «Recordando a tu padre». Era una mentira, pero era una mentira piadosa, la primera de un nuevo tipo de silencio. No un silencio de vergüenza, sino uno de protección compartida. Julián pareció aceptar la explicación, aunque la confusión aún persistía en sus ojos. Se fue a su habitación y la abuela volvió a sentarse. «No necesita saberlo», dije. No lo necesita», asintió. «La carga es mía. Y ahora, un poco tuya, Mateo. Lo siento por eso». «No lo sientas», respondí. «Es el peso de una familia. Puedo ayudar a cargarlo». Esa tarde, algo cambió fundamentalmente en nuestra casa. El silencio opresivo fue reemplazado por una quietud más suave, más comprensiva. El secreto ya no se pudría en la oscuridad. Estaba contenido, comprendido y guardado entre nosotros dos. Miraba a mi tío ya no con lástima por su tristeza, sino con una profunda compasión por su inocencia, y miraba a mi abuela con una admiración que rayaba en la reverencia. No era una pecadora ni una víctima pasiva, era una superviviente, una guerrera que luchó la batalla más solitaria y terrible para mantener unida a su familia, aunque eso significara romper una parte de ella en el proceso. El peso seguía ahí, pero ahora, al menos, sus hombros ya no estaban solos para cargarlo. Las semanas siguientes fueron extrañas y, en cierto modo, maravillosas. La casa respiraba de otra manera. La tensión que siempre había estado presente,
Una corriente subterránea de ansiedad se había disipado. La abuela y yo compartíamos un conocimiento que nos unía de una forma que nunca imaginé posible. Empezamos a hablar, de verdad, no sobre el secreto, sino sobre todo lo demás. Me contó historias de su infancia, de cómo conoció a mi abuelo, de sus sueños de ser maestra. Eran historias sencillas, pero para mí eran como tesoros, fragmentos de una vida que apenas conocía. Sonreía más. No sonrisas amplias y ruidosas, sino pequeñas sonrisas suaves que llegaban a sus ojos cansados. Era como si, al compartir su carga más pesada, hubiera encontrado espacio para emociones más ligeras. Mi relación con Julián también cambió. Lo veía con nuevos ojos. Empecé a pasar más tiempo con él, ayudándolo con sus rompecabezas, viendo películas antiguas que le encantaban. Me di cuenta de que detrás de su fachada distante había un hombre amable con un peculiar sentido del humor y una aguda percepción para los detalles. No era extraño, era simplemente Julián. Y aprendí a apreciarlo por quién era, no por lo que representaba en el pasado de nuestra familia. Una noche, estábamos los tres en la sala, viendo un programa de naturaleza en la televisión. Mostraba a una leona defendiendo ferozmente a su cachorro de un grupo de hienas. Julián, que rara vez comentaba algo, dijo en voz baja: haría cualquier cosa por él. Miré a la abuela. Nuestros ojos se encontraron por encima de la cabeza de Julián. En su mirada, vi un universo de significado. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. Sí, cualquier cosa. Pero la historia no estaba completa. Había un cabo suelto, un hilo que se extendía desde Ojo Seco hasta un orfanato en Guanajuato, y luego hacia lo desconocido. Una niña, ahora una mujer de 30 y tantos años, que no tenía idea de su verdadera historia. La pregunta flotaba en el aire entre mi abuela y yo, aunque nunca la habíamos verbalizado. ¿Qué hacer con ella? La paz que habíamos encontrado era real, pero era una paz incompleta. Era una casa construida sobre los cimientos de una ausencia. Sabía que no podía dejarlo así. Encontrar la verdad sobre el pasado de mi abuela fue la primera parte de mi viaje. La segunda parte apenas comenzaba. Necesitaba encontrar a mi tía, no por Julián, y quizás ni siquiera por la abuela, sino por la niña misma. Merecía saber que no fue abandonada por falta de amor, sino por un exceso de él, por más retorcido y trágico que fuera. Y yo tenía que hacerlo. Tenía que transformar el conocimiento en acción. Lo que todos decían era mentira, y ahora yo tenía que hacer algo al respecto. La decisión de buscar a mi tía no se tomó a la ligera. Lo discutí con la abuela en voz baja, tarde en la noche, cuando Julián ya estaba durmiendo. Al principio, dudó. El miedo estaba profundamente arraigado en ella. ¿Y si nos odia, Mateo? ¿Y si su vida es buena? Llegar con esta historia solo causará dolor. O quizás traerá respuestas, argumenté. Quizás ha pasado toda su vida preguntándose de dónde vino. Merece la verdad, abuela. Una versión de la verdad que no la haga sentir no deseada. Al final, accedió, con una condición: que la decisión final de reunirse con ella, si la encontraba, sería suya. Acepté. La búsqueda comenzó con un viaje a Guanajuato, la capital del estado. Una ciudad hermosa y laberíntica de calles sinuosas y edificios coloridos. Pero no estaba allí por turismo. Fui directamente a los archivos de la ciudad, buscando registros de orfanatos de principios de los 90. Fue un trabajo lento y frustrante. Muchos registros de esa época estaban incompletos o se habían perdido. Pasé días en salas polvorientas, examinando libros de registro con caligrafía desvaída, buscando una admisión que coincidiera con la fecha y las circunstancias. Una niña recién nacida, encontrada en Ojo Seco, sin nombre de padres. Después de casi una semana, cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. En un libro de registro del orfanato de Nuestra Señora de la Luz había una entrada: bebé, niña, encontrada en Ojo Seco, aproximadamente una semana de vida, admitida el 12 de mayo de 1991, nombrada Luz por las hermanas, apellido de la Paz, Luz de la Paz. Las monjas le habían dado un nombre de esperanza. Mi corazón latía con fuerza. Era ella. A partir de ese momento, el rastro se volvió un poco más claro, pero lleno de callejones sin salida. Los registros de adopción eran confidenciales. Toqué muchas puertas. Me enfrenté a mucha burocracia y recibí muchos no. Pero la terquedad que doña Elodia dijo que heredé de mi abuela me mantuvo firme. Finalmente, encontré a un funcionario público anciano y amable, a punto de jubilarse, que se compadeció de mi historia, una versión editada, por supuesto. No me dio los archivos, pero me dio una pista.
La familia que la adoptó, dijo, guiñándome un ojo por encima de sus gafas, era de León. El padre era zapatero. Es todo lo que puedo decirle. León, una ciudad industrial, famosa por sus artículos de cuero. Era una aguja en un pajar, pero era una aguja. Pasé las semanas siguientes en León, yendo de zapatero en zapatero, de taller en taller, preguntando por familias que habían adoptado a una niña a principios de los 90. Recibí muchas miradas extrañas y encogimientos de hombros, pero seguí preguntando, hasta que un día, en un barrio obrero, un viejo zapatero, con las manos manchadas de grasa y pegamento, me escuchó y sus ojos se iluminaron en reconocimiento. Sí, me acuerdo, dijo, mi compadre, Ricardo. Él y su esposa Sofía no podían tener hijos. Adoptaron a una niña, la alegría de sus vidas. La llamaron Isabel. ¿Dónde están ahora?, pregunté, apenas pudiendo respirar. El rostro del hombre se entristeció. Ricardo falleció hace unos años, y Sofía se mudó a la Ciudad de México para estar cerca de su hija. Isabel se convirtió en una gran arquitecta, ¿sabe? Muy inteligente. Se casó, tiene un hijo. Me dio su nombre de casada y, con un poco más de investigación en línea, la encontré. Isabel Ramírez, arquitecta. Una foto en un sitio web profesional la mostraba sonriendo. Una mujer de 30 y tantos años, con cabello oscuro y ojos expresivos. Los ojos de mi abuela. La había encontrado, mi tía, y tenía una vida, una buena vida. La pregunta ahora era, ¿tenía yo derecho a perturbarla? Regresé a Irapuato con un torbellino de emociones. Alegría por haberla encontrado, miedo por lo que vendría después. Le mostré la foto a la abuela. La tomó con manos temblorosas, los ojos llenándose de lágrimas. Es hermosa, susurró. Parece feliz. Lo es, abuela. Arquitecta. Casada. Con un hijo. El hecho de que tuviera un hijo, un nieto que María nunca supo que existía, pareció sacudirla profundamente. El dolor de la pérdida y el orgullo por su éxito libraron una batalla en su rostro. No podemos simplemente aparecer en su puerta, Mateo, dijo finalmente. No podemos arrojar esta bomba en su vida feliz. Tenía razón. Una llamada o una visita inesperada sería un shock demasiado grande. Necesitábamos acercarnos a ella con cuidado, con respeto por su vida y su paz. Entonces escribamos, sugerí. Escribamos una carta. Contémosle una parte de la historia, lo suficiente para que entienda. Y entonces, la decisión de reunirse con nosotros será suya, sin presión, sin exigencias, solo la verdad y una puerta abierta. Pasamos la noche siguiente redactando la carta. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada palabra pesaba, cada frase era cuidadosamente considerada. No mencionamos los detalles sobre Julián. Eso sería demasiado. En cambio, nos centramos en la historia de una madre joven, viuda y sola, en un entorno hostil y supersticioso, que tomó una decisión imposible por amor. Escribimos sobre el pueblo, sobre la vergüenza y el aislamiento. Escribimos sobre cómo la dejó en un lugar seguro, con dinero y la mejor manta, rezando para que encontrara una familia amorosa. Escribimos sobre cómo el arrepentimiento y el amor por ella la habían atormentado durante 30 años. No pido tu perdón, porque no sé si lo merezco, dictó la abuela, con la voz entrecortada, mientras yo escribía. Solo pido que sepas que no fuiste un error. Fuiste una luz en un momento de gran oscuridad, y tu existencia, incluso a la distancia, ha sido una oración silenciosa en mi corazón todos los días. Si nunca quieres verme, lo entenderé, pero quería que supieras la verdad, mi verdad, que naciste de una situación trágica, pero también de un amor profundo. Puse mi número de teléfono y correo electrónico al final. Imprimimos la carta, la metimos en un sobre, junto con una foto reciente de la abuela. Al día siguiente, la llevé a la oficina de correos. Al depositar la carta en el buzón, sentí como si estuviera soltando un pájaro que había estado atrapado en mis manos. No tenía idea de hacia dónde volaría, o si regresaría, pero sabía que teníamos que liberarlo. Ahora, todo lo que podíamos hacer era esperar. Los días que siguieron al envío de la carta fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba a la garganta. Cada notificación de correo electrónico me hacía contener la respiración. La abuela intentaba actuar con normalidad, ocupándose de sus tareas, pero podía ver la tensión en sus hombros, la expectativa en sus ojos. Julián, ajeno a todo, continuaba en su mundo tranquilo, un contraste surrealista con la tormenta emocional que se gestaba a su alrededor. Su ignorancia, que antes me parecía una tragedia, ahora parecía una bendición.
Pasó una semana. Nada. 2 semanas. Silencio. Comencé a perder la esperanza. Tal vez la carta se había perdido. O tal vez la había leído y, conmocionada y enojada, la había tirado. Tal vez la abuela tenía razón. Tal vez solo habíamos abierto una vieja herida sin motivo. La culpa comenzó a carcomerme. La abuela notó mi angustia. Una noche, se sentó a mi lado en el porche. «Hicimos lo correcto, Mateo», dijo, con una calma que me sorprendió. «Cualquiera que sea su respuesta, o la falta de ella, le dimos la verdad. Lo que ella haga con eso es su elección. Hemos limpiado nuestra parte de la historia. El resto le pertenece a Dios». Sus palabras me trajeron un poco de paz. Tenía razón. Habíamos hecho nuestra parte. Entonces, en la tercera semana, un martes lluvioso, sonó mi celular. Era un número desconocido, de la Ciudad de México. Se me hizo un nudo en el estómago. Contesté, con la mano temblorosa. «Bueno, busco a Mateo de la Cruz», dijo una voz femenina. Era clara, profesional, pero con un ligero temblor. «Habla él». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír cómo tomaba una respiración profunda. «Mi nombre es Isabel Ramírez. Yo recibí su carta». El mundo a mi alrededor pareció detenerse. «Isabel», dije. Apenas me salía la voz. «Yo he leído la carta como 100 veces», continuó, la voz ahora ahogada por la emoción. «No sé qué pensar. Toda mi vida, mis padres, los padres que me criaron, fueron maravillosos. Me dijeron que mi madre biológica era muy joven y no podía cuidarme. No sabían los detalles». Hizo otra pausa. Necesito saber si esto es real. Necesito verlos». «Sí», dije de inmediato. «Por supuesto. Tengo un proyecto en Irapuato la próxima semana. Una coincidencia, supongo. Quizás podamos vernos en un lugar público. ¿Un café? Sí. Perfecto. Acordamos los detalles. Un café en el centro de la ciudad, el viernes siguiente». Después de colgar, me quedé de pie en medio de la sala, el teléfono aún en la mano, el corazón latiendo como un tambor. Corrí a la cocina, donde la abuela preparaba la cena. «Llamó», dije sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. «Y quiere reunirse con nosotros. El viernes». La cuchara de madera se le cayó de la mano a mi abuela, golpeando el suelo con un ruido sordo. Se apoyó en la mesa, respirando hondo. Miedo, esperanza, alegría y terror danzaban en su rostro. Después de 30 años, iba a conocer a su hija. La realidad de ese momento era abrumadora para los dos. El viernes, el aire estaba cargado de una electricidad nerviosa. La abuela se cambió de ropa 3 veces, algo que nunca le había visto hacer. Finalmente, se decidió por una falda azul oscuro y una blusa blanca, sencilla y digna. Tenía las manos heladas. Llegamos al café 20 minutos antes. Elegimos una mesa en un rincón discreto. La abuela no podía quedarse quieta. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, sus ojos fijos en la puerta. Exactamente a la hora acordada, la puerta se abrió y ella entró. Isabel era aún más impresionante en persona, alta, segura de sí misma, vestida con un elegante traje sastre. Pero cuando sus ojos recorrieron el café y se posaron en nosotros, toda su compostura profesional pareció flaquear. Dudó por un momento, la mano en el pomo de la puerta, como si fuera a huir. Entonces, respiró hondo y caminó en nuestra dirección. Cuando se detuvo frente a nuestra mesa, el silencio era absoluto. El tiempo pareció estirarse. Miró a la abuela, y en sus ojos vi toda una vida de preguntas, y en los ojos de mi abuela vi toda una vida de arrepentimiento y amor. «¿María?», susurró Isabel, con voz frágil. «Hija mía», respondió la abuela, y el mundo entero estaba contenido en esas 2 palabras. Isabel se sentó, con movimientos rígidos. Me presenté, tratando de romper el hielo, pero las palabras parecían inadecuadas. Apenas me escucharon. Estaban atrapadas en la órbita de la otra. La conversación comenzó de forma vacilante. Isabel hizo preguntas sobre su abuelo, sobre Ojo Seco, sobre el día en que nació. La abuela respondió a cada pregunta con una honestidad dolorosa, omitiendo solo el papel de Julián. Habló de su amor por Ramiro, mi abuelo, de su soledad tras su muerte, de la crueldad del pueblo. Isabel escuchaba, su rostro una máscara de emociones encontradas, rabia, tristeza, confusión, y por debajo de todo, una chispa de comprensión. «Siempre sentí que faltaba una pieza», dijo Isabel, en un momento dado. «Mis padres me lo dieron todo, un hogar, amor, educación. Pero siempre hubo un hueco, un signo de interrogación sobre mis orígenes. Imaginé 1000 escenarios,
Pero nunca imaginé esto. Entonces, miró a la abuela, con ojos penetrantes. ¿Por qué ahora? Después de 30 años, la abuela me miró. Por mi nieto, Mateo. Él me hizo ver que el silencio me estaba matando, y que tú merecías la verdad, por muy fea que fuera. La reunión duró 2 horas. No hubo abrazos. No hubo un final de cuento de hadas. Cuando terminó, la atmósfera todavía estaba llena de incertidumbre. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo Isabel al levantarse. Es mucho. Entiendo, dijo la abuela en voz baja. Pero entonces, cuando Isabel estaba a punto de darse la vuelta para irse, se detuvo. Miró a la abuela y dijo algo que lo cambió todo. Tengo un hijo. Se llama Leo. Tiene 5 años. Tiene tus ojos. Y con eso, se fue, dejando atrás a 2 personas conmocionadas y un hilo de esperanza. Nos dio un puente. No nos apartó. Un niño de 5 años con los ojos de su abuela. El puente que Isabel nos tendió se convirtió en nuestro camino a seguir. Una semana después del café, recibí un mensaje de ella. Me gustaría que conocieran a Leo, y quizás me gustaría que él conociera a su abuela. ¿Podemos intentar un almuerzo? En su casa, el próximo sábado. El mensaje era un regalo, una prueba quizás. Quería vernos en nuestro entorno. Quería ver cómo sería la abuela con su nieto. El sábado llegó con una mezcla de ansiedad y alegría. La abuela pasó toda la mañana cocinando, preparando todos los platos que imaginaba que le gustarían a un niño de 5 años. La casa estaba impecablemente limpia, oliendo a canela y comida casera. Decidimos por ahora que sería mejor que Julián no estuviera presente. Sería demasiado para todos de una sola vez. Lo convencí de pasar el día con un compañero de trabajo, una rara interacción social que aceptó con sorpresa. Cuando el coche de Isabel se detuvo frente a nuestra casa, observamos por la ventana. Salió del lado del conductor, luego abrió la puerta trasera. Un niño pequeño, con una cabellera de cabello oscuro y rizado, saltó fuera. Era pura energía, y cuando se giró para mirar la casa, lo vi. Eran inconfundiblemente los ojos de mi abuela, grandes, marrones, expresivos. El almuerzo fue ruidoso. Leo llenó el silencio habitual de nuestra casa con risas, preguntas interminables y el ruido de sus carritos de juguete en el suelo. Y fue la cosa más maravillosa del mundo. La abuela, a quien siempre había conocido como una mujer contenida y solemne, se transformó. Se arrodilló en el suelo para jugar con él. Se rió cuando él se manchó la cara con salsa de tomate. Le contó cuentos, y él la escuchó con una atención fascinada. Isabel observaba todo, sentada a la mesa, una pequeña sonrisa en su rostro. Estaba viendo a la madre que podría haber tenido, y yo estaba viendo a la abuela que siempre fue, escondida bajo capas de dolor. En un momento, Leo se subió al regazo de la abuela, se acurrucó en su pecho, y con la simplicidad de un niño, dijo: «Me caes bien, abuela». Los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas. Lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello rizado. En ese momento, 30 años de dolor, vergüenza y anhelo comenzaron a disolverse. No desaparecieron, pero perdieron su poder. Cuando Isabel y Leo se fueron, al final de la tarde, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno, resonando con las risas de un niño. La abuela se sentó en su sillón, una sonrisa exhausta y feliz en su rostro. «Me llamó abuela», dijo, más para sí misma que para mí. «Sí, lo hizo», respondí. Ese día, la sanación no viene de olvidar el pasado, sino de construir un nuevo futuro sobre él. Y nuestro futuro tenía un nombre. Se llamaba Leo. La visita de Leo fue el comienzo de un proceso lento y delicado de tejer un nuevo tapiz familiar. Isabel comenzó a visitarnos regularmente, a veces con Leo, a veces sola. Las conversaciones entre ella y la abuela se hicieron más largas, más profundas. Hablaron de sus vidas, sus miedos, sus sueños. No se convirtieron en madre e hija de la noche a la mañana. Era más como 2 extrañas descubriendo un terreno común, un parentesco innegable que las unía. Isabel era pragmática. No ignoró el dolor de su abandono, pero también era lo suficientemente inteligente como para entender la complejidad de la situación. Vio a la mujer que su madre era ahora, no solo al fantasma de la joven aterrorizada que la dejó atrás. El siguiente paso, y quizás el más aterrador, era presentar a Julián. Elegimos un domingo casual. Le expliqué a Julián que una prima lejana y su hijo vendrían a almorzar. Aceptó la noticia con su habitual pasividad. Cuando Isabel y Leo llegaron, los presenté. «Tío Julián, esta es nuestra prima, Isabel, y este es el pequeño Leo». «Julián,
que generalmente era torpe con los extraños, pareció conectar instantáneamente con Leo. El niño, sin el peso de la historia, solo vio a un hombre callado con ojos amables, tomó la mano de Julián y lo llevó a ver sus rompecabezas. Ver a Julián y Leo sentados en el suelo, armando un rompecabezas de un mapa del mundo, fue uno de los momentos más surreales y conmovedores de mi vida. El hombre y el nieto que nunca supo que tenía, conectados por una actividad sencilla. Isabel observaba la escena a mi lado. «Es muy tierno», dijo, en voz baja. «Lo es», asentí. En ese momento, supe que no necesitaba saber la historia completa. No necesitaba saber el papel de Julián. Todo lo que necesitaba saber era que él era su hermano. Un hermano que también había sido una víctima, que cargaba sus propias cicatrices invisibles. Durante el almuerzo, la conversación fluyó. Julián habló más de lo normal, explicándole a Leo sobre los diferentes países en el mapa del rompecabezas. La abuela observaba todo, el rostro iluminado por una alegría serena que nunca antes había visto. Estábamos todos allí, los cuatro esquinas de una historia rota, finalmente uniéndose para formar algo nuevo. No era un círculo perfecto. Estaba lleno de grietas y remiendos, pero era nuestro, y era fuerte. La sanación estaba ocurriendo, no en grandes gestos, sino en pequeños momentos, una risa compartida, una pieza de rompecabezas encajada, una mirada de comprensión a través de la mesa. Pasaron los meses, y nuestra nueva normalidad se asentó. Las visitas de Isabel y Leo se convirtieron en una parte querida de nuestras vidas. Julián floreció con la atención de su nuevo sobrino nieto. Y la abuela parecía haber rejuvenecido una década. Un día, me llamó para una conversación privada. «Quiero volver a Ojo Seco, Mateo», dijo, con una firmeza que me sorprendió. «Abuela, ¿por qué? No hay nada para nosotros allá». Usé sus propias palabras en su contra. Sonrió, una sonrisa triste pero decidida. «Por eso tengo que ir, para demostrarme a mí misma que esas palabras ya no son ciertas. Ya no quiero huir. Solo quiero pararme en esa plaza, bajo ese sol, y no sentir más vergüenza». Era una peregrinación, una forma de cerrar el círculo. La semana siguiente, los tres, yo, la abuela e Isabel, condujimos a Ojo Seco. Julián se quedó en casa con Leo. Este era un viaje para las mujeres de la familia. El pueblo no había cambiado. El mismo polvo, las mismas casas, las mismas miradas curiosas, pero nosotros habíamos cambiado. Cuando salimos del coche en la plaza, algunas de las mismas ancianas que vi en mi primera visita estaban allí, sentadas en los bancos, cuchicheando tras sus manos. Vieron a María de los Ángeles, la paria, la puerca, regresar, pero no estaba sola. Estaba flanqueada por su exitosa hija y su decidido nieto. La abuela no dijo una palabra, simplemente se quedó allí, en el centro de la plaza, con la cabeza en alto, el sol en su rostro. Miró la iglesia, las casas, las calles. No tenía miedo. Estaba reclamando su pasado, no como una fuente de vergüenza, sino como parte de su historia, la historia que la llevó a donde estaba hoy. Antes de irnos, nos detuvimos frente a la casa con el portón azul. Doña Elodia había fallecido hacía unos meses. Nos enteramos. La abuela colocó un pequeño ramo de flores silvestres en el portón, un agradecimiento silencioso a la única persona que le mostró bondad. Cuando volvimos al coche, la abuela estaba callada, pero era un silencio diferente, un silencio de paz. «Se acabó», susurró cuando tomamos la carretera principal, dejando atrás el polvo de Ojo Seco por última vez. Ahora, de verdad se acabó, y supe que tenía razón. La leyenda de Ojo Seco ya no tenía poder sobre nosotros. Era solo una historia triste sobre un lugar triste, y nosotros habíamos escrito nuestro propio final. La pregunta que titula esta larga historia es: ¿hasta que hice algo? ¿Qué fue lo que hice? No realicé un gran acto heroico. No expuse la maldad del pueblo ni busqué venganza. Lo que hice fue algo mucho más simple, y quizás mucho más difícil. Escuché. Escuché el silencio y me negué a aceptarlo. Escuché los susurros del pasado y seguí sus ecos. Escuché el dolor de mi abuela y le di un espacio seguro para hablar. Escuché la historia de una comunidad y busqué la verdad detrás de la leyenda. Mi acto fue desenterrar una verdad, no para juzgar, sino para entender. Fue elegir la compasión en lugar de la condena. Fue darme cuenta de que los monstruos rara vez son lo que parecen, y que las víctimas, a veces, son aquellas que nadie ve. Mi acto fue reunir los pedazos de una familia rota, y con su ayuda, empezar a pegarlos de nuevo, no para recrear lo que se perdió,
sino para construir algo nuevo y resiliente a partir de las ruinas. Y, finalmente, mi acto es este: contar la historia. Estoy escribiendo todo esto, no para avergonzar a un pueblo que ya se está ahogando en su propio olvido, sino para honrar la fuerza de una mujer que soportó lo impensable, para darle voz a María de los Ángeles, no como la mujer que quedó embarazada de un cerdo, sino como una madre que hizo un sacrificio de proporciones bíblicas por amor a su hijo. Estoy escribiendo para que su verdadera historia exista, en algún lugar, para que la mentira no tenga la última palabra. La verdad no borró las cicatrices. Mi tío Julián sigue siendo un hombre que vive en las sombras de algo que no comprende, aunque ahora esas sombras son un poco más suaves, iluminadas por la risa de un sobrino nieto. Mi tía Isabel todavía está navegando la compleja realidad de tener dos madres, dos historias, y mi abuela, aunque en paz, todavía cargaba el peso de sus elecciones. Pero las cicatrices ya no son heridas abiertas, son parte de quienes somos. Nos recuerdan el dolor, sí, pero también nos recuerdan que sobrevivimos a él, que el amor, de formas extrañas y dolorosas, prevaleció. En el último cumpleaños de la abuela, nos reunimos todos en nuestra pequeña casa, Isabel y su esposo, Leo, Julián y yo. La casa, que antes era un santuario de silencio, estaba llena de conversaciones, risas y el sonido de una familia. Leo, ahora con 6 años, insistió en tomar una foto, tomó mi celular e intentó encuadrarnos a todos. «¡Sonrían!», gritó, con la autoridad de un director de cine. Miré al grupo reunido en nuestra pequeña sala. Julián, con una sonrisa tímida pero genuina, su brazo alrededor de Leo. Isabel, a su lado, riendo de la seriedad de su hijo. Su esposo, un hombre bueno y comprensivo, mirándola con amor. Y en el centro de todo, mi abuela. Estaba sentada en su sillón, el rostro iluminado por las velas del pastel. No sonreía ampliamente, pero sus ojos brillaban. Era una mirada de satisfacción, de paz, una paz ganada con mucho esfuerzo. Leo apretó el botón. El clic de la cámara capturó el momento. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, estaba mirando la foto en mi celular. Estaba un poco torcida, un poco desenfocada, como solo un niño de 6 años puede tomarla. Pero era perfecta. Se la mostré a la abuela. Miró la imagen durante un largo rato. «Esta es una buena foto», dijo, con voz suave. «Esta es mi familia». Fue a su habitación y regresó con la vieja y gastada fotografía que lo empezó todo. La imagen de ella, joven, embarazada y aterrorizada, en el patio de Ojo Seco. La sostuvo junto a la pantalla del celular, comparando las dos imágenes, el antes y el después, la soledad y la comunión, el miedo y la paz. Luego, con un movimiento tranquilo y deliberado, rasgó la foto antigua en pequeños pedazos. No lo hizo con ira, sino con un sentido de finalidad. Caminó hasta el bote de basura y dejó caer los trozos. El pasado no estaba siendo borrado, estaba siendo liberado. «Ahora», dijo, volviendo y señalando la foto en mi celular, «esta es la única que importa. Mi abuela, María de los Ángeles, falleció pacíficamente mientras dormía 2 años después de ese cumpleaños. Vivió lo suficiente para ver a Leo empezar la escuela, lo suficiente para sentir la plenitud de una familia que creía haber perdido para siempre. En su funeral no hubo leyendas ni rumores, solo había personas que la amaban, su hija, su hijo, sus nietos, su historia, la verdadera, fue la que prevaleció. Julián, con el apoyo de Isabel y el mío, comenzó a ir a terapia. Nunca supo la historia completa, pero empezó a desentrañar las capas de ansiedad y tristeza que lo habían envuelto toda su vida. Sigue siendo un hombre callado, pero ahora hay más luz en sus ojos. Cuida el jardín de la abuela con la misma devoción que ella tenía. Isabel y yo nos convertimos en más que tía y sobrino. Nos convertimos en amigos, confidentes, los guardianes de la historia completa de nuestra familia. A veces, vuelvo al ático. La caja de cedro sigue allí, pero ahora, cuando la abro, ya no siento el frío del misterio o la vergüenza. La he llenado con nuevos recuerdos. La primera foto de todos nosotros juntos. Un dibujo que Leo hizo de Abuela María. Cosas que representan no lo que nos obligaron a ser, sino lo que elegimos convertirnos. La historia de mi abuela es una prueba de que la verdad puede ser más extraña y más dolorosa que cualquier ficción, pero también es una prueba de que la compasión puede curar las heridas más profundas, que el silencio nunca es la respuesta final, y que el amor, incluso cuando nace de la tragedia,
tiene el poder de florecer en los lugares más áridos. Como los cactus que tanto amaba, nuestra familia aprendió a sobrevivir en suelo difícil, a almacenar la esperanza durante largas sequías y, finalmente, a florecer contra todo pronóstico. Lo que todos decían sobre mi abuela era una mentira cruel. Lo que yo hice fue simplemente negarme a creerla, y en el proceso encontré la verdad sobre todos nosotros. Y esa es la historia, la verdadera historia. No para juzgar, sino para entender. Para recordar que detrás de cada rumor, de cada leyenda de pueblo pequeño, existen seres humanos con corazones que laten, sufren y aman de maneras que no siempre podemos comprender. Si el viaje de mi abuela te ha conmovido, si la búsqueda de la verdad ha resonado en tu corazón, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like y, lo más importante, comparte en los comentarios qué despertó en ti esta historia. Cada voz importa, especialmente aquellas que un día fueron silenciadas. Gracias por escuchar.